palabra de Dios. Esta mañana hemos estado estudiando la palabra de Dios, por supuesto, pero un estudio, vale la redundancia, acerca de lo que la Biblia dice. Vamos a estar viendo lo que la Biblia dice acerca de diferentes temas, pero en el día de hoy, la semana pasada comenzamos con el tema de la doctrina de Dios o la enseñanza de Dios, ¿sí? Que también se conoce como la teología. Decíamos que cuando hablamos de teología, básicamente hablamos acerca del estudio de Dios, porque eso es lo que literalmente significa esa palabra teología, ¿no? Teos, Dios, logos, estudio o palabra, ¿sí? Entonces, cuando traduces y combinas las dos definiciones, entonces tenemos estudio de Dios. Eso es básicamente lo que la doctrina de Dios se refiere, ¿no? La teología. Vamos a estar estudiando, como ya vimos, acerca de Dios. Ahora, yo les decía eso y también les decía que básicamente la teología también tiene que ver con la existencia de Dios, que ya vimos. Vimos un poco acerca de lo que la Biblia dice acerca de la existencia de Dios la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver, y esto va a tomar un poquito más el tiempo, no hoy, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo en cada semana el estudio de Dios. En este caso, hoy vamos a ver, como dije, ya vimos la existencia de Dios, hoy vamos a ver su naturaleza, es decir, lo que Dios es en esencia, lo que Él es, ¿sí? Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Él tiene atributos naturales que se conocen y atributos morales. Y por ejemplo, Dios es amor, Dios es justo, eso tiene que ver con su moralidad, con lo que Él es así, ¿sí? En cuanto a su naturaleza, por ejemplo, Él es eterno, Él es, nunca cambia, eso es su naturaleza, sí es Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? De repente no por allí, pero por hacia allá vamos, pero en el día de hoy quiero enfocar en esta unidad acerca de la naturaleza de Dios, pero hablando especialmente de la unidad de Dios, ¿sí? De la unidad de Dios. Entonces, para comenzar, quisiera comenzar la enseñanza hablando acerca de esta verdad. Hay un solo Dios. Esa es una verdad bíblica. Por tanto, ¿verdad? No solo la creemos, la aplicamos, la vivimos, estamos convencidos, hay un solo Dios. Entonces, como creyentes, no solo creemos que hay un Dios, sino que también creemos que hay un solo Dios. Vimos que hay un Dios, Él existe, Él es real, y vimos algunas evidencias en la Biblia, ¿verdad? Y cómo la tierra, el mundo testifica acerca de Dios y cómo nosotros, que hemos sido transformados por Dios, ¿verdad? De alguna manera testificamos, hay un Dios, es real, cambió mi vida, etcétera, etcétera. Pero no solamente creemos que hay un Dios, sino que creemos que hay un solo Dios, ¿sí? Entonces, esta enseñanza, ¿verdad? Es lo que llamamos la verdad de que Dios es uno. Hay un solo Dios, Dios es uno. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, hablando de la unidad de Dios, la palabra de Dios nos enseña que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, no solo creo que Dios es uno, sino que también Él es el único Dios. La Biblia dice una vez más: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora, de acuerdo con ese texto de la Biblia, hermanos, ¿quién es nuestro Dios? Jehová. Él es nuestro Dios. Ahora, y de acuerdo con el pasaje, ¿verdad?, que estamos leyendo, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestro Dios? Que es uno. Entonces, Jehová es nuestro Dios. Jehová, nuestro Dios, es uno. Es uno. Entonces, hay un solo Dios. Lo siguiente que vamos a ver relacionado a este tema, hermanos, es acerca de que Dios es único. Así como hay uno, ¿verdad? Debemos entender, y yo estoy seguro ustedes así lo creen, que Dios, ¿verdad?, que es uno, también es único. ¿Sí? En el libro del profeta Isaías, por ejemplo,
tenemos otras expresiones que demuestran que Dios es único. Dice el versículo 6, capítulo 44, Isaías: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y luego dice: y fuera de mí no hay Dios. De manera que Dios dice de sí mismo: soy único, no hay otro. Yo, dice Jehová, el Rey de Israel, su Redentor, su Salvador, Jehová de los ejércitos, mi nombre, soy el primero, soy el postrero, es decir, soy el último. Y fuera de mí no hay otro. No hay otro Dios, soy único. En el versículo 8 del capítulo 44 dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Dice: no conozco ninguno. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña claramente que Dios es único. En esos pasajes, otra vez, claramente, Dios dice que no hay Dios. Es más, Él dice: no conozco otro Dios. Dios no conoce ningún otro Dios fuera de Él. Él es único. Él es el único Dios. Hay un solo Dios que además es único Dios. Cuando Él estaba creándolo todo, ahí no había otra deidad con Él, sino Él. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Dios es único. Hay un solo Dios y Dios es único. Lo siguiente que vamos a ver, hermanos, es qué dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Acerca de esta verdad. ¿Sí? La palabra de Dios, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 8, puse los versículos allí, hermanos, pero usted puede revisar la Biblia, ¿verdad? Yo es para no demorar tanto tiempo en buscando el texto. Lo tengo ahí, pero esta Reina Valera, versión 1960, dice la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice: acerca pues de las viandas, hablando Pablo, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que ¿cuántos dioses? Uno. Dice luego: pues aunque haya algunos, que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo otra vez, sin embargo, eso en relación a lo que se dice, ¿verdad? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Esa es la verdad. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entonces, también en el Nuevo Testamento se habla de la unidad de Dios. Dios es uno. Dios es único. Aunque hay, ¿verdad? Pablo dice, hayan algunos, ¿verdad?, que se llamen dioses. Para nosotros solo hay un Dios. Para lo que el mundo llama Dios, para nosotros no es Dios. ¿Me hago entender? ¿Sí? Para lo que el mundo, ¿verdad? Y mucha gente en el mundo, usted, ¿verdad? No lo creería, pero hay mucha gente que cree que Alá es Dios. Más de lo que hay de los que creen que Jehová es Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que el Islam es mayor al cristianismo en la actualidad, increíble. Y muchos de los del Islam creen que Alá es Dios, pero ese no es Dios. Aunque haya muchos que se llamen dioses, para nosotros Alá no es Dios. Jehová es Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Él no está, ¿verdad? Y es más, es celoso si adoramos otro Dios. Dice su palabra que Él es celoso en ese particular. Entonces, ¿cuántos dioses hay? La respuesta es: solo hay un Dios. ¿Qué son los ídolos? La respuesta es: nada son. Sí, hay muchos ídolos, pero la Biblia dice que nada son en el mundo. La pregunta: ¿cuántos mediadores hay? La respuesta es: solo uno. ¿A quién es el mediador? Jesucristo.
Jesucristo es el mediador. Ahora, la pregunta, ¿por qué es que los santos no pueden ser mediadores para nuestras oraciones? No pueden ser nuestros intercesores entre Dios y nosotros. Bueno, la respuesta es porque primero, nada son en el mundo, y segundo, porque hay un solo mediador y se llama Jesucristo. En otras palabras, el único que puede pararse entre Dios y nosotros se llama Jesucristo, porque Él es el único que pudo satisfacer la ira de Dios. Ahora Dios me ve a mí, ¿verdad? Y ve a Jesucristo, y ahora Él ya no me ve con ojos de ira, ahora Él me ve con ojos de misericordia por su Hijo Jesucristo. Ningún santo puede entrometerse entre Dios y nosotros e interceder y evitar que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Nadie lo puede hacer, solo Jesucristo, esa es la verdad. Exacto, ni que le prendan yo no sé cuántas velas. ¿Me entiendes? Pero el único ser que puede interceder a Dios por nosotros, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es el que sació la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él me sustituyó a mí, agarró mis pecados, los puso sobre el Señor Jesucristo y castigó a su Hijo Jesucristo en lugar de castigarme a mí, que merecía morir. Ya vimos eso también. ¿Perdón? Fue el Cordero. Exacto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces, la verdad de la palabra de Dios en cuanto a Dios y su naturaleza es que Él es uno, que al mismo tiempo es único. Declarado en la palabra de Dios, como lo acabamos de ver, un solo Dios. ¿Sí? Entonces, para seguir hacia adelante, ¿verdad? Tenemos también acerca de la naturaleza de Dios, esta verdad que se conoce, hermanos, como la Trinidad de Dios, o la Trinidad de Dios. Entonces, eso también tiene que ver con su naturaleza. Recuerden, ya vimos que Dios existe, pero ahora estamos viendo su naturaleza, cómo Él es. Primero, es uno, es único. Segundo, dice, y lo que vamos a ver es la Trinidad de Dios. Y eso, hermanos, lo tengo de esta manera por lo siguiente, ¿no? Como iglesia, y yo le eché un ojo a la declaración doctrinal que el pastor Salmerón tiene, y de ahí viene eso. La vi en la oficina, gloria a Dios, y la revisé, y qué bueno, queremos lo mismo. Pues la verdad es esta: como iglesia, creemos que hay un solo Dios que existe en tres personas. Esa es la verdad. ¿Sí? Como iglesia, es decir, como el conjunto de lo que creemos en este lugar, nosotros que nos llamamos Iglesia Bautista Central, creemos que Dios es uno solo y que Él existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dije, esa verdad hace parte de nuestra declaración doctrinal, lo que nosotros creemos en esencia acerca de Dios. Ahora, no solo como iglesia debemos creer eso, sino como cristianos individuales. ¿Me entienden? En la iglesia creemos en el conjunto, todos, ¿verdad? Que creemos que hay un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Que en la vida individual de cada uno de nosotros, esa verdad debe estar escrita en su corazón. Dios es uno. Dios es uno. Y Él existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver eso más adelante si quiere. Si quiere, no, es con ella. ¿No? Entonces, ese es el asunto. Ahora, en la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, se expresa la doctrina que llamamos la Trinidad de Dios. Ese es el asunto. Aunque, sí, es verdad, yo hablaba con, recientemente, hace un mes atrás, tal vez, estábamos visitando y toqué la puerta de un testigo de Jehová. Para ellos, Dios es Jehová y ahí se murió, ¿no? O sea, no sigue más allá de eso, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? No cree que Dios es tres personas en uno.
Eso es lo que vamos a ir. Pero entonces, y él decía, ustedes, ¿verdad? Están enseñando una falsa doctrina de la Trinidad. Eso no está en la Biblia. Yo les decía, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero no la puedo ocultar de la Biblia. No vamos a encontrar la palabra textualmente Trinidad, pero vamos a ver la esencia del concepto implícito de la Trinidad en la Biblia. De ahí sale la verdad, la enseñanza y vamos a ver ejemplos. Sí, no usa la palabra Trinidad, pero está implícito, y es la idea, está implícito en las Escrituras el concepto de la Trinidad de Dios. Por ejemplo, y este es un versículo clave. Ahora, no dije que es el único versículo, dije que es el versículo clave. Y está en el Nuevo Testamento, capítulo 28, versículo 19, dice un versículo muy conocido, lo hemos citado ya. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice Trinidad, pero está implícito el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el texto, ¿en nombre de quién deben ser bautizados todos los que creen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el concepto de la Trinidad de Dios. Sí, y vamos a ver, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y los ejemplos que vamos a ver ahorita son brutales. Véalo de esa manera, brutalmente brutales, porque van a dar una bofetada en la cara a la idea de que Dios no es una Trinidad compuesta. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, un versículo, como dije, que aturde el oído de mucha gente en el día de hoy. Dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué sucede? Que yo leo eso de manera singular. Yo, que hablo español. Yo leo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, ¿cuántos dioses habían? Uno, dice, viéndolo desde mi idioma. Dios. ¿Implica muchos dioses? En mi idioma no, implica uno. ¿Me entiende la idea? ¿Qué estoy diciendo? Que si yo me voy al idioma original, yo me meto en un tremendo problema. Si me quedo con la idea de que la Trinidad no es una enseñanza bíblica. ¿Me entiende? Porque tenemos que acudir al texto original, por ejemplo, en este caso, para entender esa verdad. La palabra Dios allí es una palabra que se traduce del idioma hebreo, Elohim. Seguro usted ha escuchado ese nombre. Esa es la palabra para Dios. Aparece 2550 veces y todas las veces se refiere a Dios en el Antiguo Testamento. Todas las veces se refiere a Dios. Esa palabra, hermanos, además de referirse a Dios, es una palabra, hermanos, que significa básicamente Dios en hebreo. ¿Se acuerdan en la cruz las palabras del Señor Jesús? Elohim. Sí, lama sabactani. Pero él dijo 2 veces esa palabra, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la palabra para Dios en hebreo es Elohim. Sí, que es Dios en hebreo, una forma muy común con los que los antiguos hebreos se referían al Todopoderoso. Entonces, si volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esa es la idea, ¿verdad?, central en ese sentido. Pero ahora, no solamente es una forma muy común con la que los antiguos hebreos se referían al Todopoderoso, sino que literalmente esa palabra significa dioses. Y le decía, ¿a dónde nos metemos en problemas? Los que creemos que Dios no es una Trinidad, unidad compuesta de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que creen eso, no lo creo. Pero me meto en un problema si yo creo eso, ante la realidad de esa verdad. La palabra significa dioses. De la forma que se emplea en las Sagradas Escrituras, evoca, ¿a quién evoca? A la Santísima Trinidad. Porque dioses. Cuando él le dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová vuestro Dios,
Sí, Jehová uno es. La palabra otra vez allí es la misma. Dice Jehová nuestros dioses. Jehová uno es. Uno lo pudiera ver como algo, no tiene sentido. Me habla de muchos dioses que son uno. O me habla de dioses y después me dice que Dios es uno. ¿Sí me entienden? No quiero que se confundan aquí pensando otras cosas más de lo que se dijo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que esta palabra hebrea para Dios es Elohim y es un nombre plural. Yo lo veo y es singular. Un hebreo lo ve y lo ve como plural. ¿Me entendió? Yo lo veo singular, pero un hebreo lo ve plural. No, es una palabra plural. Otro ejemplo. Y aquí es donde vamos a ver esto un poquito más detallado. Dice, entonces dijo Dios, Génesis 1:26, cuando está creando, ya Dios va a crear el hombre, él dijo, entonces dijo Dios, hagamos. Él dijo, hagamos. Él no dijo, voy a hacer. Él dijo, hagamos al hombre conforme a mi imagen, a nuestra. Entonces, vea el asunto. Dios, hablando pluralmente, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando con los ángeles. Dios necesitaba hablar con un ángel, ¿verdad?, para hacer la creación. Él está hablando con Él mismo. Entienda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Sí. Al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otro pasaje, Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero Dios dice, he aquí el hombre es ahora como uno de nosotros. ¿Es usted igual a un ángel, semejante a un ángel? En nada. Usted es semejante a Dios. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Entonces, lo que usted ha dicho, Pablo lo dice en Tesalonicenses, nosotros tenemos eso. En eso nosotros somos semejantes a Dios. Ahora, aquí Dios dice una verdad. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El único que sabe lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Él dijo a Adán, no comas de eso, es malo. En su conocimiento, él ya sabía esto es malo. ¿Me entiende? Ningún otro ser en la creación podía saber lo que era bueno y lo malo. Dios. Y bueno, el hombre, cuando fue tentado, cayó. Satanás le dijo, serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Ahora usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí o no? Pero, ¿cuál era el versículo anterior? El versículo anterior era Génesis 1:26. Génesis 1:26. Seguimos. Otro pasaje de la Biblia, Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Una profecía, obviamente, que alude al Señor Jesucristo. Y dice, y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Es como que cuando el hombre pecó, ¿verdad? En el plan de Dios, bueno, ¿quién va a ir de nosotros tres? Y Jesús dijo, yo voy. El Señor Jesucristo dijo, yo voy. Mira. ¿Me entiendes? O sea, la salvación fue un plan de Dios desde el principio de la creación. Y el Señor Jesucristo, antes de la creación del mundo, él dijo, yo voy. Yo voy. ¿Sí? Entonces, pero nosotros, esa es la verdad que encontramos ahí. Ahora, lo siguiente que vamos a ver, hermanos, es esto. La Trinidad y la pluralidad de Dios. Hasta ahora, y lo que quiero decir con este punto, hermanos, es que debemos darnos cuenta que los textos que mencionamos anteriormente no comprueban la Trinidad de Dios. No, comprueban lo que se conoce como la pluralidad de Dios. Plural implica
que hay dos o más cosas. Trinidad implica que hay tres, no más, no menos. Es una verdad que necesitamos entender. Porque cuando yo veo plural, entonces yo veo muchos. Puedo referirme a 2, puedo referirme a 4, 5, hasta más. Gente, más personas, más cosas. Pero cuando yo hablo de Trinidad, son solo 3. No puedo agregar uno más, 3. Porque la palabra Trinidad también, debemos entender eso, viene de 2 vocablos. Tri, que significa 3. Unidad, que significa o que indica una sola cosa. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Sencillo. Son 3 que son 1. Son una unidad de 3 compuesta por 3, pero que son 1. ¿Me entienden? Entonces, esa es la verdad en cuanto a eso. Es por esa razón, hermanos, que creemos que hay un solo Dios, que existen 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? O sea, y quiero llegar ahí, lo voy a responder eso ahorita. Pero aunque no habla de la Trinidad, podemos ver que Dios se refiere a sí mismo de manera plural. Eso es lo que estoy tratando de enseñar. Vamos a ver el asunto más aquí, en este punto. Así que no se me adelante, pero tampoco se me atrase, decía. Muy bien, muy bien. Dice, por ejemplo, y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de pluralidad, lo que vimos, y la Trinidad? La respuesta, hermanos, es que uno habla de muchos, de 2 o de más, y otro implica 3, no más, no menos. Sí, yo puedo ver que, porque entiendo, tengo la idea en mi mente de que son 3, y cuando voy a Génesis 1:26, son 3. Dios está hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero de la forma en como Él se refiere, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es de manera plural. Ahora, yo no me debo quedar con la idea de la pluralidad de Dios. ¿Por qué? Voy a cometer el error, ¿verdad? Que se entendería. Son muchos. Bien. Y nosotros no creemos que son muchos. Nosotros somos monoteístas. Creemos que Dios es uno. Nosotros no somos biteístas y ateístas y todas las ciencias estas acerca de Dios. Usted sabe, nosotros creemos que hay un solo Dios en 3. ¿Me entienden? El concepto de pluralidad me puede llevar a mí a cometer el error, pensar, ¿verdad?, como un biteísta. Todo es Dios. ¿Me entienden? Todo es Dios y hay muchos dioses, ¿no? ¿Por qué no? Sí, ese es el asunto, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos entonces evidencias de la Trinidad de Dios? Bueno, ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 32, dice, a ese Jesús resucitó Dios. Vea, Jesús, el Hijo, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro, está hablando. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿sí?, el Hijo, ya vimos, el Padre, la promesa del Espíritu Santo. No está la Trinidad, pero está implícita su concepto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las 3 personas que estaban en Génesis 1:26 hablando, diciendo, hagamos al hombre. Las 3 personas que estaban hablando, debatiendo acerca de quién va a ir con nosotros. ¿Quién va? Las 3 personas que estaban allá en Génesis 3, capítulo 22, cuando vieron la situación que el hombre, ¿verdad?, estaba unido y comenzaron ahí a construir, ¿verdad?, en la torre de Babel, Dios dijo, descendamos. Bueno, dije Génesis 3, está en Génesis 11, 10. Descendamos, confundamos. ¿Quién está hablando? La Trinidad de Dios está hablando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando ahí. Entonces, otro ejemplo, ¿verdad? Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y dice luego, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Dice más adelante, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos, es el mismo. Entonces, otra vez, no está la Trinidad, el concepto, ¿verdad? La palabra Trinidad, pero el concepto está implícito. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Otro ejemplo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean los tres con todos vosotros. Amén. ¿Tenemos los tres? Bueno, implícitamente sí, son lo mismo. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él dijo, y llamará su nombre Jesús, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién estaba en la tierra? Jesús. ¿Y cómo se traducía su nombre? Dios está con nosotros. Pero no era Jesús el que estaba, es Dios, ¿me entiendes? Entonces un testigo de Jehová, un mormón y toda esta gente que no cree en esta verdad, o si hay alguno aquí, perdónenme, pero, o sea, esto, ha sido alguna visita, ¿verdad? Que todos son de la iglesia, ¿no? Era gloria, pero ellos no pueden entender esta verdad tan simple en la Escritura. Tan simple, ¿no? Es tan simple, no es que es simple si solamente te dejas llevar por lo que la Biblia dice. ¿Me entiendes? Entonces, es eso. Otro texto, ¿verdad? Encontramos allí, y vamos a seguir, ¿verdad? Dice, Efesios capítulo 4, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. Entonces, aquí tenemos un cuerpo, ¿verdad? Un espíritu, un Señor, y más adelante dice un Dios. Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, tenemos un espíritu, un cuerpo, un Señor, Jesucristo, y un Dios, Padre de todos y por todos y en todos. Más adelante, ¿verdad? Allí, pero vamos a seguir. Tenemos otro pasaje, pero vamos a seguir. Aquí con eso ya terminamos. Acerca de la Trinidad, hermanos. ¿Verdad? Y solo para cerrar el concepto anterior, ¿no? Pluralidad, muchos. Trinidad, tres. No más, no. ¿Me entienden? Sí, es. La Trinidad, entonces, y debemos entender eso, y aquí lo vamos a ver de la siguiente forma. Aunque son tres personas en la divinidad, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y Dios el Padre es Dios, ¿no? Son tres personas que son Dios, nunca actúan de manera independiente el uno del otro. Les voy a poner un ejemplo, no tengo la cita bíblica ahí. Pero cuando el Señor Jesús estaba ya le doy permiso, ¿no? En el huerto del Edén orando, Él dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesucristo estaba sujeto a la voluntad de Dios. Él está diciendo, pensando la copa Él está diciendo que si es posible, como que si hay otra forma, ¿verdad? Pero que tú puedas pasar la copa de mí. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Que pudo actuar independientemente, pero no se metió a la voluntad de Dios. Porque para eso Él había dicho, heme aquí, envíame a mí. Me siguió. Entonces, nunca actúan de una manera independiente el uno del otro, ¿sí, hermano? ¿Puedo decir algo? Por eso le digo, ¿sabes? Entendemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pero entendiendo esta verdad, Dios está con nosotros. Usted no estaría agarrando y cometiendo una herejía, así dice Dios está conmigo, porque Él está. En la persona del Espíritu Santo Él está. El Señor Jesucristo a los discípulos, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Él dijo, y aquí, después que dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quién dijo? Yo estoy. Él está hablando. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Jesucristo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? En la persona del Espíritu Santo. Es que es el mismo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es el punto. Ninguna de las tres personas es más importante, más poderosa, más antigua que las otras. Hay iglesias en las que le dan
mucho lugar al Espíritu Santo, y todo ese Espíritu Santo mueve, ese Espíritu Santo hace esto, Espíritu Santo, y usted mira como el asunto en esas iglesias, ¿no? El soplo del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo, la cosa y todo el Espíritu Santo, y no es así. Las tres personas tienen el mismo número de importancia, el mismo número en cuanto a poder, es lo mismo. No es que uno es más importante, otro que, ¿verdad? Solo Jesús es más importante, Jesús, increíble. Pero Satanás ha sido tan astuto para confundir a la gente el día de hoy, solo para desacreditarle autoridad, poder a Dios o en algo. ¿Cómo lo divide? Estamos los jesuitas, solo Espíritu Santo y solo Dios, los testigos de Jehová. Jehová. Sí, entonces son iguales en todo, ¿no? En el sentido, alguien dijo, son iguales en esencia, son iguales en poder, son iguales en importancia, tienen los mismos atributos, los mismos poderes y las mismas características. Más adelante, si el Señor nos lo permite, podemos ver cómo Dios el Padre tiene las mismas características que Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Exactamente las mismas. Dios el Hijo tiene los mismos atributos de Dios. Si fueran diferentes, ¿cómo es que tienen las mismas cualidades? ¿Me entienden? Ahí, ¿verdad? En cuanto a la deidad de Cristo, los que quieren quitarle deidad al Señor Jesucristo para hacerlo un hombre, ¿verdad? Y que no era Dios, lo cual es una herejía, además, enseñan eso, ¿no? Pero la Biblia está llena de textos que nos enseñan cómo Jesucristo es Dios. Es más, los judíos lo crucifican, ya le voy a dar el paso, hermano, al Señor Jesucristo, porque en una oportunidad dijeron los judíos, ¿cómo es que tú, siendo judío, te haces llamar Dios? Cuando él decía, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy. ¿Cómo se dio a conocer Jehová, Dios, a Israel cuando estaba en Egipto? Que Moisés le preguntó, ¿y qué le va a decir a esta gente, verdad? ¿Quién me envía? Jehová le dijo, dile, yo soy. Me envió vosotros. Entonces viene Jesús, que para un judío ese era el nombre de Dios, y dice, yo soy. Lo van a matar. Por eso lo mataron. Por eso sus hermanos no creían en él. ¿Cómo es que si yo hubiese sido Jacobo, tampoco creo en él hasta que lo haya resucitado? ¿Qué tal? Me está diciendo que mi hermano es Dios. ¿Me entiendes? O sea que por ahí va el asunto. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? ¿Sí, usted? Sí. Un pasaje, hermanos, está en 2 de Corintios, capítulo, a ver si recuerdo. Mientras usted mencionaba eso, el pasaje dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 5, me parece. Versículo, no creo que es, pero ahora dice, el pasaje dice que Dios estaba, sí, acá, en el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice luego, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice luego, que Dios estaba ¿en dónde? En Cristo. ¿Cómo es eso posible si son personas distintas? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. ¿Me entienden? Entonces no actúan de manera independiente, son lo mismo, en esencia, en poder, en importancia, tienen los mismos atributos, son Dios. Es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Dios el Padre es Dios, por supuesto. No actúan independientemente el uno del otro. Terminamos y resumimos. Hemos visto hasta ahora en cuanto a la enseñanza acerca de Dios, Dios existe, es una realidad. Y acerca de Dios es uno. Hay un solo Dios que existe en tres personas, declarado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y su importancia, su poder, sus características, sus atributos son las mismas. Un solo Dios. Dios es uno en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y un versículo para terminar. 1 de Juan 5:7.
Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo era Dios. Más adelante el Verbo se hizo carne. ¿Qué Verbo se hizo carne? ¿Quién se hizo carne? Jesucristo se hizo carne, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son, ¿cuántos son? Uno. Dios es uno. Dios es una unidad compuesta de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos